este marco, las políticas neoliberales, que son capitalismo también, se plantean, ellos sí, dar la vuelta a la tortilla, pero es decir, donde había políticas fiscales progresivas, digo políticas fiscales de impuestos indirectos, donde había grandes sistemas públicos de protección social, digo privatización de esos sistemas públicos, donde se convivía con déficit más o menos grandes, se plantea el déficit tendiendo a cero, y sobre todo la desregulación, es decir, la vuelta atrás en derechos sociales y laborales de los trabajadores. Bueno, la primera puesta en escena tiene como escenario la lucha de clases más cruenta. En la primera puesta en escena de las políticas neoliberales fue el Chile de Salvador Allende, la Unidad Popular. Es decir, con un golpe de Estado, aniquilando a decenas de miles de luchadoras y de luchadores de los sindicatos, de los partidos de izquierda, se experimentan por primera vez las políticas de la Escuela de Chicago. Y se empieza la aniquilación de los mejores servicios educativos, sanitarios que conocía América Latina, excepción hecha de Cuba, ¿no? El siguiente escenario, digo porque es una estrategia del capital a nivel mundial. El segundo escenario fue la Inglaterra de Margaret Thatcher, esta buena señora que tuvo como misión del capital al que representaba la liquidación de todo lo que había sido servicios públicos, dio el sobrenombre de la Dama de Hierro, era el quiebre de una huelga terrible, las películas de Ken Loach, la que lo habréis visto, de la minería, que perdieron los mineros. Pero que perdieron los mineros también en el marco de la lucha de clases, los mineros, el resto de la clase obrera británica, el resto de las trade unions dejaron solos a la minería. No hubo ni una huelga general, en solidaridad con una huelga que era emblemática, porque era la que estaba enfrentando ellos solitos a todas las políticas que iban a venir después. Y una vez derrotada la minería, empieza el capital en crisis. Claro, el capital en crisis quiere decir que no gana lo que esperaba ganar, gana menos, cada vez va ganando menos, no pierden, ganan menos. Y eso quiere decir que empieza una crisis de padre y muy señor mío, en la cual la acumulación de mercancías cada vez es más difícil sacarla adelante. Entonces, ¿qué hace el capital? Coger uno de los ejes de las políticas neoliberales, la política de privatizaciones. Eso es muy importante. Pedro y yo lo hemos vivido cuando empezaron las privatizaciones aquí en el Estado español, que empezaron, como bien sabéis, con el PSOE, con Felipe González. La llamada reconversión industrial, que manda el nombrecito para designar a la destrucción de la industria pública y de la ganadería y de la agricultura, porque íbamos a entrar en el paraíso de la Comunidad Económica Europea, acordaros. Y que para entrar a ese paraíso teníamos que pagar un peaje, algo desagradable, que era entrar en la OTAN. Pero bien valía entrar en la OTAN si eso nos permitía entrar en el enorme paraíso de la Comunidad Económica Europea. Claro, pero lo de las privatizaciones es muy importante, porque luego lo vamos a ver en sanidad. La privatización de empresa pública, de sectores estratégicos, hecha a precio de saldo y en régimen de monopolio, transfiere a la empresa privada empresas públicas que fabricaban productos de primera necesidad. Yo, como no soy economista, lo hablo así a lo bruto, pero me parece que es correcta la valoración. Es decir, la luz, el agua, la gasolina, los transportes, las comunicaciones, es decir, productos que los seres humanos necesitamos para vivir. Hombre, podemos vivir sin luz, pero es bastante complicado. Es decir, es de las últimas cosas que cuando las cosas no van mal, de las que podemos prescindir de ir a tomar unas cañas, de cambiar de abrigo si el del año pasado todavía sirve, pero de no tener luz, claro, eso para la empresa privada es negocio seguro,
porque nos están vendiendo cosas que estamos obligados a comprar. Y ese es el gran negocio de la seguridad, en lo cual la empresa privada, el capital privado, que se legitima, como dicen los libros de economía clásica, por el riesgo y ventura. Aquí no hay riesgo y ventura que valga. Si tú vendes electricidad en régimen de monopolio, no te hundes jamás, porque además puedes presionar perfectamente al Estado para que te ponga las tarifas, como está haciendo, a lo que tú quieras. Claro, eso se absorbe y la crisis sigue cuesta abajo, cuesta abajo. Y llega el capital a plantearse que hay un paso más, y es la privatización de los servicios públicos, de la sanidad y de la educación. Como no quiero pasarme tampoco de tiempo, y lo que voy a hacer es recordaros cosas que creo que tenéis bien en la mente. Este proceso empieza con el PSOE, claro. Empieza muy prontito. Yo hace un tiempo he tenido contacto con Ciriaco de Vicente, no sé si os acordáis de él. Era un hombre bastante conocido, era Médico, que todo el mundo creía que iba a ser ministro de Sanidad. Bueno, pues él me ha dicho que Felipe González le dijo que la industria farmacéutica le había dicho a Felipe González que Ciriaco de Vicente no era de fiar para la industria farmacéutica. El PSOE en tiempos, en la dictadura, y el PC, en sus programas, que yo los tengo, decían ambos que era imposible hablar de sanidad pública sin nacionalizar la industria farmacéutica. Y este debía haber participado en escribir ese programa, y efectivamente el que fue primer ministro de Sanidad fue Ernst Juck, que, en fin, desde luego era un hombre de confianza de la industria farmacéutica. Yo no digo nada más, pero si está ahí es porque era un hombre de confianza. Y el PSOE empieza el proceso de privatización de la sanidad mucho antes de las transferencias a las comunidades autónomas, porque muchas veces se dice, y es verdad, que el proceso se ha acelerado, pero empezó mucho antes de las transferencias. Y se empezaron a privatizar, por ejemplo, los hospitales a trocitos. Se empezó a privatizar las lavanderías, las cocinas, la limpieza, porque total eran cosas de menor importancia. Claro, eso solamente podía decirlo alguien que no tuviera ni idea de la trascendencia que tienen las cocinas en un hospital y desde luego los servicios de limpieza. Hoy, que están privatizados prácticamente el 100% de los servicios de limpieza, que consiste en sacar a concurso el servicio de limpieza de La Paz y dárselo a Ferrovial, y Ferrovial lo que hace es subcontratar con un negrero que despide a la mitad de la plantilla y que cuanto más ahorre en salarios y en productos, más se lleva. Claro, ¿qué es lo que está pasando hoy en nuestro país? La primera causa de muerte en un hospital, en los hospitales del Estado español, es las infecciones hospitalarias, por una multitud de causas. Porque claro, fijaros la importancia que tiene que hay un organismo dentro de un hospital que se llama Comité de Infecciones, del cual formaban parte las trabajadoras de la limpieza. Porque si un quirófano se veía que la gente que se operaba en ese quirófano salía con determinada enfermedad, por supuesto se cerraba el quirófano, pero se hablaba, porque esas trabajadoras tienen un saber. Esta es la política del ignorante, que se cree que nada más que el que tiene 8 carreras es sabio, y cada cual es sabio en una parte. Y las trabajadoras de la limpieza eran claves. Bueno, cuando ya el capital se plantea la entrada a saco en los servicios públicos, el PSOE, con mayoría absoluta, ya estaba yo en el Parlamento, y estaba Julián García Vargas, de ministro de Sanidad, por cierto, hoy presidente de una asociación de defensa de los intereses de la OTAN en el Estado español. García Vargas, por la pobre OTAN debe ser que no está bien defendida. Y miembro del Consejo de Administración de un sinfín de empresas multinacionales, como el resto de exministros de Sanidad del PSOE y del PP, que está publicado, si queréis buscarlo en Google, que es muy curioso. Gente con esa carita de no haber matado una mosca, como Ángeles Amador o como Elena Salgado, pues Elena Salgado en Endesa, junto a José María Aznar, los dos tan contentos, sentados ahí
en el Consejo de Administración de Endesa. Bueno, pues ese PSOE con mayoría absoluta elige para presidir a una comisión que debía hacer un informe para modernizar y mejorar la sanidad pública a un banquero franquista, a Fernando Abril Martorell. A ese buen hombre, gobernador de Segovia con Franco, luego reciclado con la UCD a vicepresidente del gobierno con Suárez, y en el momento que se le elige, vicepresidente del Banco Central Hispano y dueño de una empresa de cementos. Ese hombre es el que debería decir qué es lo que hay que hacer con la sanidad. Y lógicamente hizo lo que haría un banquero, es decir, diseñar todo el complejo proceso, que no voy a poder explicaros en detalle, os voy a dar, si luego en el debate prefiero ampliarlo, ¿no? El complejo proceso para preparar la privatización del sistema sanitario. Y planteó lo del copago. Claro, un banquero dice, en las joyerías para comprar diamantes no hay cola, ¿no? Entonces, si yo hago que la gente pague por ir al médico, por ejemplo en Portugal están pagando ya 10 euros por ir al médico de atención primaria, 25 euros por ir a urgencias, 25 euros por ir al especialista, en Portugal y en Italia, ¿eh? O sea que no estamos hablando... Y eso lo decía este hombre en el año 1991. También planteaba lo que ahora está planteado, el copago para los pensionistas y jubilados, ¿no? Pero este informe es aplicado en lo fundamental por el PSOE, aunque bueno, la presión, porque se montó un lío enorme. Afortunadamente yo tuve acceso a las conclusiones y las hice públicas antes que ellos, con lo cual se les pinchó el globo y nunca se discutió, pero se aplicó y lo primero que hizo el